Muy bien. El tercer tema de la semana es el enlace químico. Y cuando nosotros hablamos de enlace químico, tenemos que indicar que es la fuerza que mantiene, la fuerza eléctrica que mantiene unido a los átomos. Ahora, estos, estos átomos, de una manera u otra, van a poder, por así decirlo, eh, transferir, compartir electrones con la finalidad de poder alcanzar alguna estabilidad. Existen tres tipos de enlaces enlaces químicos, como el enlace iónico, el covalente y el metálico. El enlace, el enlace químico, por ejemplo, como le había indicado, allá. Como le había indicado, son las fuerzas eléctricas que van a mantener unidos los átomos o iones en una sustancia para formar algún tipo de sistema estable. Estos se van a clasificar en tres tipos: iónico, metálico y covalente. El iónico es aquel que se presenta se presenta entre átomos metálicos y no metálicos. Los enlaces metálicos propiamente consiste en una interacción entre los cationes metálicos y los electrones de valencia, es decir, los electrones del último nivel. Y por último, el enlace covalente te habla más de una compartición de pares de electrones. Bien. Eh, ya la semana pasada ustedes habrán visto que una de las propiedades de la tabla periódica es la llamada electronegatividad. ¿Y cómo definimos nosotros la electronegatividad? Es es la interacción que ejerce los núcleos de los átomos sobre los electrones enlazantes, sobre los electrones enlazantes. ¿De acuerdo? Entonces, esta electronegatividad nos va a poder predecir qué tanta es la fuerza de interacción entre los átomos que se van a conformar el enlace. Si para que, desde el punto de vista de electronegatividades, para que un enlace sea considerado covalente, el delta de la electronegatividad tiene que ser menor o igual a 1,9 para que sea un enlace iónico. El delta de la electronegatividad mayor a 1,9 entre metales y no metales. Y por último, y por último, el enlace metálico se entiende que su delta es de cero. La regla del octeto. Y uno de los más estudiosos de los enlaces químicos, especialmente de tipo covalente, viene a ser Lois o Lewis, como queramos ya mencionarlo. Bueno, en realidad suena como, se debe mencionar como Lois, ¿no? Este químico comenzó a observar que cuando los átomos se combinaban, para alcanzar una estabilidad, eh, presentaba
una compartición entre electrones compartidos y no compartidos, un total de 8 electrones, asemejándose al gas noble más próximo, que en este caso, dependiendo del número atómico del compuesto. Bien, por ejemplo, en este caso de aquí, vamos a ver si podemos acercar pantalla, ¿no? Podemos observar que el carbono presenta 4 electrones de valencia. El flúor presenta 7 electrones de valencia, 2, 4, 6, 7, y cada uno de los electrones del carbono se va a enlazar con el del flúor, que tiene un electrón desapareado, de tal forma que el flúor alcanza 2, 4, 6, 8 entre, entre enlazante y no enlazante. ¿De acuerdo? Y el carbono también alcanza 8, 2, 4, 6, 8. Entonces, ambos átomos octeto, alcanzan octeto. Este es en el caso del tetrafluoruro de carbono. Empecemos a hablar ahora del enlace químico. Específicamente empezaremos con el enlace iónico. Este enlace químico se establece entre un metal y un no metal, más aún si el no metal es del grupo 6 o 7A y el metal es del grupo 1 o 2A. Debido a la diferencia de electronegatividades, los no metal van a tener una mayor fuerza de atracción, de tal manera que va a sustraer, por así decirlo, los electrones de valencia del elemento metálico, del átomo metálico, de tal forma que el átomo metálico se va a quedar de un, bajo la forma de un catión, mientras que el otro, quien se lleva los electrones, queda bajo la forma de anión. Una vez establecidos los iones, ahora recién se puede hablar de interacción o fuerza electrostática. Entonces, el enlace iónico viene a ser aquella fuerza electrostática que va a mantener unido a los iones de carga opuesta. Por ejemplo, acá tenemos al cloruro de sodio, o comúnmente llamado la sal común. Y vamos a observar que en este caso el cloruro de sodio presenta una electronegatividad de 0,9 y el cloro una electronegatividad de 3. Entonces, si nosotros sacamos el delta de electronegatividad, sacamos el delta de electronegatividad, vamos a ver que es 2,1 y exactamente según las reglas nos indica que cuando el delta es mayor a 0, de 1,9 se considera enlace de tipo iónico. Un momento, jóvenes, por favor. Ya, un momento.
Muy bien. Una característica que tienen los compuestos iónicos es que propiamente el enlace iónico o los compuestos iónicos no forman estructuras moleculares. Lo que ellos forman son redes cristalinas. Estas redes cristalinas se van a ampliar en toda la estructura. Por ejemplo, miren acá, el rojo es el sodio y el cloro es el verde. Vamos a observar que cada átomo de sodio se proyecta o se enlaza o interacciona con átomos de cloro. De tal manera de que no se puede hablar de una estructura conformada por un sodio y un cloro. Lo que aquí podemos observar es una red cristalina ampliada. Entonces, una de las propiedades que tienen los compuestos iónicos es que todos son sólidos cristalinos, presentan formas geométricas llamadas redes cristalinas, y los iones en este caso no tienen la capacidad de, de tener libertad de movimiento. Son frágiles, se fractura, se rompe con facilidad, de tal manera que cuando uno ejerce una presión sobre un determinado punto, puede causarle desplazamiento y por lo tanto la fractura de ellos, ¿no? La ruptura. Tiene elevado punto de fusión y ebullición. Por ejemplo, la sal común, el cloruro de sodio, se funde a la temperatura de 801 grados Celsius, una temperatura bastante alta, imposible, por ejemplo, de alcanzarlo en nuestra cocina. Otra característica que tiene es que en estado sólido no conducen, son malos conductores de calor y la electricidad, pero cuando están fundidos o disueltos en agua, se vuelven buenos conductores, inclusive son considerados conductores de segunda especie. El enlace metálico. Vamos a ver si han ingresado. Una teoría que explica de manera muy adecuada el comportamiento del enlace metálico es la teoría del mar de electrones. En esta teoría nos indica que los cationes metálicos se encuentran unos al costado de otros, pero sin embargo no se observa un fenómeno de repulsión. Y esto se debe porque los electrones de valencia o los electrones del último nivel, ¿no? Van a estar saltando de cation en cation. De tal manera, de tal manera que esa fuerza de repulsión que debía de haber entre cationes metálicos desaparece. Ahora, también estos electrones delocalizados, que vendrían a ser los electrones del último nivel de valencia, se encuentran ayudan a explicar el comportamiento de varias propiedades físicas, como por ejemplo el brillo metálico, por un lado, y la capacidad de conducir corriente eléctrica. Para que una sustancia tenga la capacidad de conducir corriente eléctrica, debe de presentar electrones libres. Y exactamente esta teoría del mar de electrones nos indica eso. Propiedad de los metales. En términos general, todos los metales son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, excepto el mercurio.
Son buenos conductores del calor y de la electricidad por presentar una nube de electrones libres y erráticos. La mayoría de los metales son maleables, es decir, se pueden convertir en láminas muy delgadas y dúctiles que pueden reducir en hilos muy finos. Presentan puntos de fusión y de ebullición relativamente altos. Es decir, se funden a una temperatura, mucho de ello por encima de los 100, 200 grados Celsius. Por ejemplo, en el caso del oro, el oro se funde a una temperatura por encima de los 1000 grados Celsius, la plata a nivel de 962 y el cobre 1085. Los enlaces covalentes. Ocurre una compartición, en este caso cuando hablamos de covalente ocurre una compartición de electrones y generalmente se presenta entre elementos no metálicos. En este caso de aquí vamos a observar que la electronegatividad de estos átomos son relativamente cercanos. Al ser cercano, entonces no va a haber átomo que se lleve o sustraiga estos electrones. Una forma bastante sencilla de presentar este tipo de enlace es mediante la estructura o configuración de Lewis o notación de Lewis. En el caso de Lewis hay que tener en cuenta que se considera o se representa los electrones de valencia, los electrones del último nivel, que son ellos los que van a darle las propiedades químicas de los elementos. Por ejemplo, acá tenemos al átomo, a la molécula de oxígeno. Acá tenemos dos electrones en el nivel en el primer nivel, exactamente en el subnivel 1s, y seis electrones en el siguiente nivel, dos en el S y cuatro en el P. Entonces, cuando estos dos átomos se unan mediante enlace químico, lo van a hacer mediante esta compartición de pares de electrones. Ahí lo tenemos. Entonces, esta estructura molecular va a tener dos pares de electrones enlazantes, es decir, cuatro electrones enlazantes y dos pares de electrones no enlazantes, un par, dos par, tres par, cuatro par no enlazantes.
Acá, por ejemplo, clasificación según el enlace covalente por su polaridad. Pueden ser enlace covalente apolar o puro, como por ejemplo aquello que se establece entre átomos del mismo elemento, en donde su delta va a ser igual a cero, ¿no? O también se puede, ojo, también yo puedo tener un delta de cero, por ejemplo, en el caso de la fosfina, ¿no? La electronegatividad del fósforo es 2,1 y del hidrógeno también es 2,1. Entonces quiere decir que el enlace fósforo-hidrógeno es un delta, corresponde a un delta de cero. ¿De acuerdo? Y enlace covalente polar cuando el delta de las electronegatividades es mayor a cero, pero menor o igual a 1,9. Muy bien. Por ejemplo, este de acá, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el cloro una electronegatividad de 3, de tal manera que el delta, en este caso el delta de la electronegatividad es igual a 0,9. ¿De acuerdo? Vamos a ver si han ingresado jóvenes. Estás y nadie ingresa. Check. ¿No? Otra forma de clasificar a los enlaces químicos es por la procedencia de los electrones de enlace. Vamos a tener los enlaces covalentes normales,
Este tipo de enlace por lo general se forma cuando cada átomo aporta con un electrón para formar el par enlazante y el enlace covalente coordinado o dativo. Como podemos observar, aquí cada átomo ha proporcionado un electrón para formar el par enlazante. ¿De acuerdo? Y en el caso del dativo, en este caso, uno de los átomos es el que va a aportar el par de electrones enlazantes. Por ejemplo, en el caso del ozono, podemos observar que por este lado están presentando enlace covalente, enlace covalente normal, ¿no? Cada átomo aportado para que se forme esta unión y esta unión. Pero si ingresa un tercer oxígeno a formar parte de la estructura, eh, es este oxígeno acá quien va a proporcionar el par de electrones para que este otro átomo se pueda unir. De otra forma, no habría una explicación. Por el número de, ahora, una tercera forma de clasificar es por el número de pares de electrones enlazantes. Estos van a ser enlace covalente simple cuando la unión se da tan solo por un par de electrones enlazantes, sea de tipo normal o de tipo dativo, y los enlaces covalentes múltiples se observa cuando la unión se da por dos pares o hasta por tres pares de electrones enlazantes.
Acá tenemos el ejemplo del ácido fosfórico. Acá hay en la 1, 2, 3, 4, 5 y 6 enlaces covalentes normal. Y tenemos un dativo. Por acá tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces covalentes normal. Y por acá tenemos dos dativos. Ese es en el caso del ácido sulfúrico. Propiedades de las sustancias covalentes. En primer lugar, a temperatura ambiente lo podemos encontrar en tres estados de agregación de la materia: sólido, como por ejemplo el yodo, la glucosa; líquido, como el caso del bromo y el agua; y gaseoso, como el caso del oxígeno y el gas metano. Son sustancias moleculares, es decir, forman estructuras definidas y poseen una baja temperatura de fusión y ebullición. Por ejemplo, el agua se funde a los 0 grados Celsius. Bueno, esto acá se está repitiendo. Ah, caramba, no, disculpe. Son aislante térmico, no son buenos conductores de la electricidad. Excepciones a la regla del octeto. En primer lugar, se ha observado que tanto el hidrógeno como el berilio son los átomos que pueden formar enlaces covalentes, pero debido a su número atómico, ellos nunca van a poder alcanzar octeto. El berilio, como por ejemplo el cloruro de berilio, no forma. Otra sustancia que también no cumple la regla del octeto es el cloruro de boro, ¿no? Hay una deficiencia de electrones, o el fluoruro de boro, ¿no? Y el llamado octeto expandido, ¿no? En donde la unión se da por encima, donde la estabilidad se alcanza por encima de 8 electrones. Bien.
Un momentito. Muy bien. Una molécula es un conjunto de átomos unidos mediante enlace covalente y esto van a formar una especie química neutra. Cuando decimos neutra quiere decir que no va a poseer carga alguna. No va a poseer carga alguna. Se van a clasificar en molécula apolar. Por lo general, aquellas moléculas que son apolares poseen una estructura simétrica y moléculas polares, las que tienen una asimetría. Por ejemplo, podemos observar acá, esta es una molécula polar de tal manera que si yo paso un plano, creo que mejor así, si paso un plano por acá, voy a ver dos sectores bien diferenciados. También aquí, esta es una estructura simétrica, ¿no? El ángulo de separación de cada uno de ellos es 120 molécula apolar. Este presenta una estructura asimétrica, el CO2, también simétrica, y este sí no presenta una estructura asimétrica. Ratito, antes de empezar, quiero ver si tenemos. Son fuerzas eléctricas que permiten la atracción. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas eléctricas que van a permitir que las moléculas puedan atraerse. Son relativamente débiles si nosotros los comparamos con los enlaces covalentes.
Por ejemplo, mire, en el enlace químico entre el oxígeno y el hidrógeno, la energía de unión es de 931, mientras que en la fuerza de interacción intermolecular, el puente de hidrógeno, que es una de las más alta, apenas llega a 41 kilojoules. Estos enlaces intermoleculares influyen bastante en lo que viene a ser las propiedades físicas de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, en la viscosidad, en la tensión superficial, en la temperatura de ebullición y también, acá falta uno, presión de vapor. Se van a clasificar en tres tipos: fuerza de London, fuerza dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. La intensidad de la fuerza va a aumentar desde London hasta puente de hidrógeno. Una de las características que tiene el enlace puente, disculpe, la fuerza de dispersión de London, es que son fuerzas relativamente muy débiles y se presentan en todo tipo de moléculas, tanto molécula polar como molécula apolar. Muy bien. Como le dije, la fuerza de London es una fuerza relativamente débil, se encuentra presente en casi todas las estructuras, en casi todas las moléculas, tanto polares como apolares. Son fuerzas espontáneas y a su vez también son fuerza momentánea, ¿no? Y luego tenemos la fuerza dipolo-dipolo. Estas se van a presentar en moléculas que ya tengan una estructura o configuración, una estructura polar, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno, la dispersión del hondo, lo que le estaba comentando hace un momento. Y también algo que debemos de tener en cuenta es que por medio de la fuerza de dispersión del hondo es que se puede mantener o se puede realizar la licuación de los gases, ¿no? Otra cosa también importante en la dispersión, en la fuerza de dispersión del hondo, es que a mayor masa molar y volumen, mayor intensidad de fuerza intermolecular y mayor temperatura de ebullición. El enlace pues, de hidrógeno es aquel que va a presentar una fuerza bastante alta, y eso se debe por el delta de electronegatividad que presenta las uniones de hidrógeno con el flúor, oxígeno o nitrógeno. Bien,
20.